aún falta todavía algunos recuperatorios, globales y terminar de tomar evaluaciones. ¿Alguien quería hablar? ¿Quería decir algo? ¿No? Bueno. Maca, ¿Sí? Hola, Santi. hola. Este es el de taller, ¿no es cierto? No, clase. Ah, Fíjense que cuando dice taller, yo les escribo taller en la invitación. Ahora dice clase. ok, gracias. Bien, fíjense siempre con eso, porque esto, la pregunta de Santiago es súper importante. Porque si ustedes no tienen claro cuándo es clase o cuándo es taller, cuando tengan que preparar su examen final, no van a saber si tienen que estudiar lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria o tienen que estudiar lo de las anemias. Así que la pregunta del Santi está súper bien. Bueno, esta es clase. Todavía no quiero empezar porque todavía estoy admitiendo a los que están llegando. A ver, Gaspar. Bien, Gaspar quiere saber cuándo hay que entregar la guía de actividades. La guía de actividades les va a informar el doctor pronto y se entrega antes de que ustedes rindan el examen final. Es decir, se les pregunta a los tutores, se les pide que avisen qué alumnos no han entregado la guía de actividades. Si ustedes no tienen la guía de actividades entregada, no pueden rendir el examen final. Lo mismo si deben tutoriales, si deben algo en el tutorial. Deben tutoriales, deben informes. O sea, ustedes tienen que estar al día con todos los informes de tutoriales, con todas las guías, y recién eso les va a habilitar para poder rendir el examen. Entonces, moraleja, tengan todo entregado, todo al día. ¿Cómo Maca, la entregan por correo. Bien, se les va a pero indicar, hay un correo para las guías de tutoriales. Así como está informes tutoriales, hay algo que es para guías tutoriales, ¿bien? Camila. Maca, estamos hablando de la guía de actividades que está antes del material del módulo, ¿verdad? Sí, una que tiene algo de 200 y algo pregunta. Bien, y esa tiene que ser entregada más allá de que si está aprobada, o sea, si están bien las respuestas o no, solamente tiene que estar Tiene que entregada. estar entregada, exacto. Bien. Bien. Azul, no, perdón. Valentina, ¿puede ser? ¿Quién quiere hablar? Sí, Maca, te quería preguntar de en qué formato la entregamos, tipo, cómo marcamos las respuestas. Mira, yo les recomiendo a ustedes que la entreguen como PDF. ¿Por qué? Porque si ustedes la abren como PDF, pueden modificar el PDF y para mí es más fácil poder marcar las opciones. Ustedes van leyendo y van marcando con amarillo, con verde, con el color que sea, la opción correcta. Y si son de desarrollo, pues insertan un cuadrito. Envían, Disculpa, Maca. ¿sí? Se puede pasar el PDF directamente a Word y ahí en el mismo Word ya pueden modificar el archivo y volverlo a pasar a PDF para entregarlo. Exacto. Sí, muy buena idea. Y eso les optimiza el tiempo, porque a veces, ¿saben lo que hacían antes? Tomaban todo y empezaban a responder en un Word aparte. O sea, decía la pregunta 1 es la A, la 2 es la D y así. Pero eso es más como que se pueden enredar. Como dice Emiliano, es una muy buena opción. ¿Tienen otra duda sobre el curso? Ya saben que si alguna persona no aprobó el recuperatorio de ahora, va a tener la opción de un global después. Así que tienen que seguir estudiando, nada más. ¿Algo más que me quieran decir? Sí, Maca, el otro día te mandé un mail porque estaba haciendo la guía de actividades y había una pregunta. En realidad no Marti, había una pregunta. Marti, Justo había... lo recibí y todavía no he podido hablar con el doctor, Ah, pero lo viste, lo que era. pero lo vi, sí. Ah, bien. Y me llamó la atención que solamente recibiera un correo sobre eso. ¿Bien, Martina? Así que muy bien. Yo cuando hablé con el doctor, tengo que hablar con el doctor ahora por el tema del tutorial de la semana y ahí le tengo una lista de preguntas. Uno, la consulta que me hace Martina sobre un ejercicio de la guía de actividades, sobre las fechas que me han preguntado sobre las vacaciones y algo sobre el recuperatorio y bueno, y otra pregunta que surja por ahí de tutoriales.
Ok, Maca, gracias. Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, ya empezamos con la clase y lo primero. Muchas cosas ustedes ya las han visto en el tutorial, así que esta clase tendría que salir en teoría rápido. Les quiero mostrar, voy a compartir pantalla, porque les quiero mostrar la forma en que yo estudio, que es una idea, no es para que solamente es una idea. Acá. Bueno, por ahí dicen que la curiosidad es algo que ayuda muchísimo al aprendizaje. Entonces, cuando ustedes tienen dudas y están buscando sus dudas y están leyendo los textos, esto como que les deja todas las antenitas direccionadas en buscar una información. Y eso les hace leer, les hace revisar otros libros, integrar, hacer una respuesta, responderse a sí mismos, y eso ayuda muchísimo más que si ustedes simplemente estuvieran marcando lo que les parece importante. ¿Cómo trabajo yo? Con documentos de Google, porque no tengo Word, tengo el Word en línea, no tengo el Word cargado en la compu, y utilizo simplemente documentos de Google. Hago una portada, un título. Mi tema era eritrocitos. El subtema, eritropoyesis, nuevamente los eritrocitos, hemoglobina, anemias, etc. Coloco una imagen, esta es mi portada, y luego un índice. ¿Cómo está conformado este índice? Por todas las preguntas que yo me he hecho sobre un tema. Por ejemplo, no, este es mi documento personal de estudio. Bien, no se los paso, pero sí les enseño cómo hacerlo. Entonces, lo que hago, por ejemplo, ¿qué es la hematopoiesis? ¿Qué características tiene? Esto como está hecho con la versión de índice que les he enseñado a algunos, y si alguien no sabe, lo vemos al final de la clase porque es súper útil. Todo lo que yo genere acá me va a figurar en un enlace. Entonces, yo digo, bueno, voy a ponerme a estudiar, a ver, ¿qué es la hematopoiesis? Yo me pregunto, ¿la hematopoiesis qué es lo que es? Es tal cosa. Bien, hago clic y me lleva. Ahí, si yo hago clic ahí, me va a llevar directamente a la pregunta. Por más que mi archivo tuviera 500.000 páginas, igual me va a llevar directamente a la pregunta, porque para los que trabajan en Word o en Google, en los documentos, se dan cuenta que a medida que el documento es más grande, es más pesado y cuesta más acceder a la parte que uno necesita. Bueno, con esto se soluciona eso. Esa es una idea. Yo organizo, sí, el trabajo de mis alumnos en tutorial. Yo les hago cuestionarios y todos los cuestionarios después los respondo y entre ellos los revisamos. Y lo hago de la misma forma y así es súper eficiente el trabajo. Bien. Esto fue a la última hoja. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algo más? No, Maca. Bien, entonces comenzamos. Lo que pasa es que esto se fue al final. Vamos a esperar un ratito. Que esto vuelve al principio. Disculpe, doctora. Sí, Con respecto a esto, va a mandar una guía. el cuestionario, Bien. como todas las ocasiones, pero Bien, bien. bueno que me recordaste. Sobre los cuestionarios, nosotros en la hora de consulta, ahora, como en esta semana tampoco va a estar el doctor Pelayo, van a estar conmigo y con el licenciado Molina conmigo, vamos a trabajar de la misma forma que la última vez. Primero, todas las consultas con el licenciado y luego van a trabajar conmigo. Entonces, ¿a qué voy yo? Aprovechen de hacer preguntas, porque a mí me da la impresión que algunos tienen todos sus cuestionarios hechos y otros no. Entonces, van a pasar, capaz que la prueba la vayan bien con eso, pero yo después, para el examen, voy a hacer preguntas basadas en las preguntas nuevas. No voy a usar las preguntas anteriores. Y voy a ir revisando los cuestionarios. Yo me acuerdo y he marcado lo que hemos conversado, lo que hemos visto, los temas que hemos tratado. Entonces, si ustedes no se dedican a hacer los cuestionarios, van a tener muchas dudas al desarrollar las preguntas. ¿Bien, Gaspar? Nada, profe, nada.
¿No? Bien. Bueno, el tema de esta semana... Maca, ¿Sí? ¿también vas a agregar artículos al Simbalú? ¿Lo vas a volver a copiar cuando mandes el cuestionario? Exacto. En todo caso, yo el Simbalú siempre lo he tenido, siempre lo tengo activo. ¿Qué quiero decir? Que les he estado colocando archivos en el Simbalú. Siempre. Así que ustedes siempre están revisando. No sé qué le pasa al PowerPoint que no me deja colocar la primera imagen. A ver, ahí se solucionó. Bueno, esta semana, ahí está bien. Esta semana, ¿ustedes qué han estado viendo? A ver, ¿qué vieron en el tutorial? No, vale. Vimos sobre Bien, a ver, Juli. Vimos, por lo menos en mi tutorial con los chicos, vimos anemias, sobre el hierro, la etiología de la anemia, el cuadro clínico que va a tener el paciente y nada más. Los Bien. tipos de anemia también. Y los tipos de anemia. Perfecto. Antes de terminar, cuando hagamos un repaso del tutorial, vamos a leer la guía del tutor para que vean ustedes que al final han cumplido con todo. Entonces, como estuvimos hablando de anemias, hablaron de glóbulos rojos, hablaron de hemoglobinas, hablaron de cómo se producen los glóbulos rojos probablemente, porque se han tenido que analizar las anemias centrales y las periféricas tienen que haber llegado en algún momento a la médula ósea. Entonces, lo que yo voy a hacer es ordenar todo esto. Glóbulos rojos, hemoglobinas y anemias. 1. Que quiere decir que la próxima semana también me van a ver. La próxima semana vamos a hablar sobre tipos específicos de anemia. Vamos a hablar específicamente de la anemia, anemias hemolíticas. Vamos a hablar de la anemia ferropénica con más detalle, la megaloblástica. Vamos a hablar sobre el metabolismo del hierro y algunos otros temas, para no cargar mucho lo que tengan que estudiar esta semana. Y les voy a pedir, al terminar la clase, les voy a dejar abierta una página de la misma forma que la última vez para que hagan preguntas. De todo lo que han visto, ¿qué les interesaría saber? Yo tomo esas preguntas y voy con eso haciendo el cuestionario de la semana. En realidad yo el cuestionario ya lo tengo hecho, pero la semana anterior, cuando yo les pedí preguntas, hicieron unas preguntas tan buenas que me ayudaron a aclarar cómo podía ordenarles el cuestionario. De verdad, la última vez trabajaron muy bien. Los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos. Eritrocitos viene de eritros, que es rojo, y quitos, que es célula. Y también pueden ser llamados hematíes. O sea que yo a partir de ahora, para las pruebas, les voy a escribir eritrocitos o hematíes, que es más corto que glóbulos rojos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a hablar sobre qué es un glóbulo rojo, cómo es un glóbulo rojo, dónde se producen los glóbulos rojos en los adultos, qué es lo que es la progenie eritrocitaria, qué es lo que son los reticulocitos, cuáles son los estímulos para producir glóbulos rojos y cuáles son los factores necesarios para producir glóbulos rojos. Luego vamos a hablar sobre las anemias, sobre una definición, cómo se producen, cómo se pueden clasificar según la médula ósea, cómo se pueden clasificar según su etiología, ¿qué quiere decir? O sea, según la médula ósea, según la capacidad de respuesta de la médula ósea. También vamos a hablar un poquito de las etiologías y la clasificación morfológica. Entonces, a ver, vamos participando. ¿Qué es lo que es un glóbulo rojo? ¿Quién quiere opinar? Es un elemento forme de la sangre. Bien, muy bien. Un elemento forma de la sangre. ¿Qué más? Una célula con capacidades de transportar nutrientes y oxígeno a los órganos. Que puede transportar oxígeno y gases, que participan en el transporte de gases, y gracias a su hemoglobina también, la hemoglobina tiene un efecto tampón. Bien, perfecto. ¿Qué más? Casi todo el volumen del glóbulo rojo está Que transporta hemoglobina.
A ver, Julieta, María, por favor, no te escuché. Que casi todo el volumen del glóbulo rojo está Que compuesto por transporta. una proteína, que es la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, unido a un catión ferroso. Bien. Juli. Claro, dije lo mismo, que transporta hemoglobina en su interior. Bien. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que existen diferentes nombres para hablar de los glóbulos rojos, que es importante que nosotros sepamos de un glóbulo rojo maduro, el que está en circulación, que no tiene núcleo. Pero eso no lo hace dejar de ser una célula eucarionte. ¿Se acuerdan que las células procariontes carecen de un núcleo definido? Entonces, si yo les pregunto, ¿un glóbulo rojo es eucarionte o es procarionte? Es eucarionte, por más que no tenga núcleo. Tuvo núcleo, lo perdió dentro de su proceso de desarrollo. Bien, ahora, no tiene organelos, no tiene núcleo, y su forma es un disco bicóncavo. ¿Qué características tiene? En primer lugar, acá tienen un glóbulo rojo, esto es un disco bicóncavo, tiene la periferia de mayor altura que la parte central. El diámetro medio, o sea, una medida de un lado a lado, es aproximadamente 7 a 8 micras. Su espesor en el punto más grueso, por ejemplo acá donde está el puntero, tiene 2,5 micras y una o menos en el centro. Su volumen promedio, alrededor de 90 a 95 micrómetros cúbicos. No producen hemoglobina, no hacen mitosis y su vida media aproximadamente es de 120 días. En el frotis se le observa un área central, donde tengo el puntero en este momento, que tiene aproximadamente, ocupa un tercio y es relativamente pálida. Y en la periferia se nota la hemoglobina que está más concentrada. El glóbulo rojo tiene un exceso de membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran cantidad de membrana porque esto le permite deformarse sin romperse. Porque los glóbulos rojos durante toda su vida se van a tener que mover por espacios muy pequeñitos. Por ejemplo, miren, el diámetro es de 7 a 8 micras y a veces tienen que pasar por capilares que miden 2,8 micras. Entonces, ¿cómo lo hace? Para poder pasar por lugares tan pequeñitos. Para esto lo que tiene que hacer es deformarse, doblarse. ¿Y cómo lo hace? Gracias a que tiene membrana de más. Ahora, así como puede atravesar capilares muy pequeñitos, también puede aumentar su volumen. Si habíamos dicho que tiene un volumen aproximadamente de 90, vamos a ver que puede aumentar muchísimo su volumen para poder recuperar, para poder permitir el ingreso de líquido, por ejemplo, cuando está en un ambiente hipotónico. Existen pruebas que buscan evaluar la resistencia del glóbulo rojo y lo hacen frente a distintos medios hipotónicos y van viendo cuánto volumen es capaz de aumentar este glóbulo rojo antes de romperse, y eso lo habíamos hablado. Ahora, vamos a ver que cuando ustedes quieran interpretar el número de glóbulos rojos, por ejemplo, van a tener que fijarse en si la persona es hombre o es mujer, si es adulto o es niño, por ejemplo, porque van a haber diferencias que van a hacer que los hombres tengan un mayor número de glóbulos rojos, incluyendo acá el efecto de la testosterona. Las mujeres tienen un menor número de glóbulos rojos. Ahora, es importante también que nosotros consideremos que el glóbulo rojo puede concentrar la cantidad de hemoglobina máxima que puede tener cada glóbulo rojo es alrededor de 34 gramos por 100 ml de glóbulos rojos. Esto tiene un límite, no tiene más, no aumenta más,
porque es el límite metabólico del mecanismo que forma la hemoglobina. Cuando se produce menor cantidad de hemoglobina, esto puede reducir el tamaño del glóbulo rojo. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Como el glóbulo rojo tiene limitado su capacidad metabólica, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, tiene un metabolismo básico, esto también va a alterar la capacidad de reparar, de producir proteínas, reparar su membrana, etcétera. Y esto es lo que al final va llevando que cuando va por el día 100 o al 120, en algún momento quede atrapado, por ejemplo, en el vaso y sea destruido. Eso lo vamos a ver también la próxima semana. Entonces, ¿cuánto vive un glóbulo rojo en la circulación? Depende de su capacidad para poder permanecer en la circulación. Y esto depende de la capacidad de su membrana de adaptarse, del metabolismo, de su capacidad de producir energía y de la capacidad de poder mantener sus componentes, que estén en su citoplasma y la hemoglobina, que esté soluble, que no se oxide, etc. La estructura del glóbulo rojo, vamos a tener membrana, hemoglobina y componentes no hemoglobina. Su membrana está formada por lípidos, por proteínas, por carbohidratos y lo van a tener que ver en células, en el módulo 3. La hemoglobina aproximadamente va a representar 1/3 del volumen del glóbulo rojo y además va a tener agua, sales, sustratos, cofactores y enzimas. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre la hemoglobina del glóbulo rojo, podemos decir cuánta hemoglobina tiene un glóbulo rojo en cantidad y también podemos hablar en concentración. ¿Se acuerdan cuál es el índice eritrocítico que me habla de la cantidad de hemoglobina promedio que tiene un glóbulo rojo? Ustedes estudiaron hemograma, tienen que haber visto El hemograma. del hemograma, pero ¿cuál es el índice eritrocítico? HCM. A ver, Benja. ¿Cuánta es la concentración de hemoglobina promedio que tiene un glóbulo rojo? ¿Con qué índice eritrocitario me voy a guiar? CHCM. Bien, muy bien, Ángeles. La concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, esta concentración va a ser una relación entre esa hemoglobina y el agua y el contenido de ese glóbulo rojo. Vamos a estudiar más adelante situaciones en las cuales puede aumentar esta concentración. A ver, les hago una consulta. ¿Qué pasa si el glóbulo rojo pierde agua, pierde membrana, pero no pierde hemoglobina? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a la concentración de hemoglobina? Va a aumentar. Va a aumentar. Muy bien. ¿Y qué creen que le va a pasar a la cantidad de hemoglobina? Disminuye. Va a ser la misma. Va a ser la misma, porque perdimos agua, perdimos membrana, es más chiquitito, pero no hemos perdido hemoglobina. Entonces, vamos a analizar situaciones después más adelante en las cuales no cambia la cantidad de hemoglobina, por ejemplo, y sí puede cambiar la concentración de hemoglobina. Bueno, recuerden que lo que tienen que estudiar para la prueba yo se los voy a dar indicado, así que si hay cosas que no han visto, ya van a saber lo que tienen que estudiar. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos en un adulto? En la médula ósea. La médula ósea. Bien, en la médula ósea, exactamente la médula ósea roja. Vamos a ver que existe un proceso que se llama hematopoiesis y es el proceso que permite la formación de los elementos formes de la sangre. Ahora, algunos libros dicen que la hematopoiesis forma las células de la sangre. Yo tengo mis dudas sobre esto. ¿Alguien quisiera opinar sobre esto?
sobre que la hematopoiesis forma las células que están en la sangre? Sí, yo, Maca, A ver. he leído yo en un libro, por ejemplo, el de Elena Curtis, la 7ª edición, que la formación de las células, o también llamado hematopoiesis, se produce en una temprana edad en el hígado, en el embrión humano y en menor grado en el vaso. Bien. Después todo en el nacimiento, todas las células sanguíneas, excepto los linfocitos, se sintetizan únicamente en la médula ósea. Entonces vamos a tener, con lo que nos dice María, que los sitios de hematopoiesis cambian, ¿bien? Dependiendo de la edad, dependiendo de la época del desarrollo. Y otra cosa, que cuando dicen los libros que la hematopoiesis produce los elementos celulares de la sangre, a mí me queda una duda, les hago una consulta. ¿Los glóbulos rojos son células? Sí, Sí. células sanguíneas. ¿Los glóbulos blancos son células? Sí. Sí. ¿Y las plaquetas son células? No. No, son fragmentos de otra célula que se llama. ¿A partir de qué estructura? El megacariocito, Bauti, muy bien, que está en la médula ósea. Entonces esa es la duda que digo. Daría confusión decir que aumentan, que producen las células de la sangre. Por eso prefiero trabajar con la definición que dice Harrison, de medicina interna, que dice que el proceso a través del cual se producen los elementos formes de la sangre es la hematopoiesis. Aparte de la producción, también tiene la fase de la maduración. Es un proceso dinámico, continuo, donde las células van madurando y cambiando progresivamente. Dentro de la hematopoiesis hay un proceso específico que se dedica a los glóbulos rojos y es la eritropoiesis. Es un proceso en el cual se regula la producción y la maduración de la serie eritropoyética. Los glóbulos rojos tienen diferentes precursores, ¿bien? Pasan por diferentes fases. Hay células primero que son capaces las células madre que son totipotenciales, pueden producir cualquier tipo de célula según el estímulo que tenga. Y cada vez se van a generar diferenciaciones que las van haciendo más específicas. Nosotros vamos a estudiar solamente a partir de una célula que se llama proeritroblasto hacia el glóbulo rojo. No vamos a estudiar los pasos hacia atrás porque ustedes van a tener tiempo para ver todo esto. Entonces, nosotros estábamos hablando sobre dónde se producen los glóbulos rojos y por ahí alguien opinó y comentó muy bien que los glóbulos rojos se producen en diferentes formas, en diferentes lugares, dependiendo de la edad o la fase de desarrollo. Entonces, vamos a ver que el foco cambia. Por lo tanto, si nosotros hablamos de las primeras semanas de la vida de un embrión, la producción es en el saco vitelino. Luego, en el segundo trimestre del embarazo, en el hígado, principalmente en el bazo, en los ganglios linfáticos. Durante el último mes de gestación y tras el nacimiento, pasa a ser exclusivamente en la médula ósea. Y de ahí en adelante, lo que empieza a suceder es que empieza a disminuir los sitios en los cuales de médula ósea que están produciendo estas células. Por ejemplo, hasta los 5 años suceden casi todos los huesos y después de los 20 años la vamos a encontrar en vértebras, esternón, costillas, hueso ilíaco, por ejemplo, y la productividad va a ir disminuyendo con la edad. Ahora, si hablamos exclusivamente de la médula ósea, vamos a hablar ahora de la producción de los glóbulos rojos en un adulto, vamos a ver que la médula ósea se encuentra en las cavidades cilíndricas o la cavidad medular de los huesos largos y también en el intersticio, en espacios que se encuentran entre trabéculas de un hueso que se llama esponjoso. Por ejemplo, en costillas, esternón, Maca, cráneo, pelvis y hueso ilíaco. Magali. ¿Podés ir un poquito más lento? Sí, acuérdense que después ustedes todo lo van a investigar, ¿bien? Sí, igual no es lo mismo. Va, yo por lo menos tomo nota, perdón, es eso nada más, si podías ir un poco más lento, pero no pasa Bien. nada.
Bien, entonces vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver que estamos hablando sobre la hematopoiesis. ¿Qué es lo que es la hematopoiesis? Es el proceso que va a formar los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles elementos formes vamos a encontrar en la sangre? Glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Y vamos a ver que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos son células. Y los elementos y las plaquetas son fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito. Lo otro que nosotros estuvimos viendo es que si nos restringimos exclusivamente al proceso de formación de glóbulos rojos, vamos a estar hablando de la eritropoiesis. El foco de eritropoiesis cambia según la edad del desarrollo. Por lo tanto, vamos a tener que si es vida embrionaria, si estamos hablando del primer trimestre del embarazo, del último mes de gestación o de la vida postnatal, van a generar diferencias. Luego del nacimiento, la producción va a ser en médula ósea, pero la cantidad de sitios que están produciendo van a ir disminuyendo con la edad. De esto, yo que necesito que ustedes sepan lo que les voy a indicar en el cuestionario para investigar, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que quizás hay algunos temas que no estén en el cuestionario, pero es porque yo necesito que eso lo van a estudiar más adelante. Ahora, ya que estamos hablando de los sitios de producción de glóbulos rojos, hay algo súper importante que tienen que considerar, que cuando una persona tiene, por ejemplo, una anemia hemolítica en la cual hay una gran destrucción de glóbulos rojos, para que la persona tenga anemia, esta destrucción tiene que estar superando todas las capacidades de producción. En algún momento, la médula ósea se va a ver insuficiente en la producción de glóbulos rojos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en ese momento cuando la médula ósea no sea capaz de cumplir todo lo que tenga que generar? Largaría de glóbulos rojos inmaduros. Bien, estaría aumentando, pero en algún momento la médula ósea va a ser la que está en este momento trabajando, va a ser insuficiente. ¿Qué creen que va a suceder en ese momento? Y va a tener que producir otra parte del cuerpo. Ajá. Por ahí, primero, la médula ósea se va a expandir. Y va a crecer. que Julieta. solo van a estar los glóbulos rojos que están circulando en la sangre. Y hasta que ellos terminen su vida, digamos, y Bien. después la médula va a dejar de producir. Mira, cuando una persona tiene una gran necesidad de glóbulos rojos que sobrepasa la capacidad de producción, nos vamos a encontrar con que la médula ósea va a crecer. La médula ósea roja. Hay una ósea roja y amarilla. La amarilla tiene grasa. Bien, la roja es la que está produciendo glóbulos rojos. Va a empezar a aumentar de tamaño. Cuando esto suceda, va a empezar a ocupar toda la cavidad medular, incluso va a desplazar a la amarilla. Más médula ósea me va a asegurar la mayor producción de glóbulos rojos siempre y cuando tenga los factores para hacerlo. Cuando esto aún así sea insuficiente, ¿qué va a pasar? Se van a comenzar a activar otros sitios que no producían. Primero va a crecer la médula ósea hasta el punto que incluso puede deformar el hueso que la contiene. Y luego se van a empezar a activar otros sitios para producir glóbulos rojos que incluso puede incluir sitios que eran productores de glóbulos rojos durante el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que en una persona que tenga una anemia, una gran anemia hemolítica en el tiempo, puede tener al hígado y al vaso como productores de glóbulos rojos, que en la normalidad no hacen esa función, pero que sí
la realizan en estos estados de emergencia. O sea, el hígado y el vaso fetal producen glóbulos rojos y después dejan de hacerlo y comienza esta actividad a realizarlo en la médula ósea roja. Pero en situaciones de emergencia también pueden comenzar. ¿Cuáles son los factores que ustedes consideran que necesitamos para producir glóbulos rojos? Una buena alimentación. Bien. Hierro, muy bien. ¿Qué más? Eritropoyetina. Bien, ¿qué más? Vitamina B12, puede ser. Bien, Y el ácido bien. fólico. Muy bien. ¿Algo más todavía? Buena oxigenación. ¿Qué más? Una médula sana. Bien, vale. Una médula sana y ¿algo más? Y algunas hormonas. Bien. Por ejemplo, Noradrenalina. la testosterona, las hormonas tiroideas, etcétera, también estimularían y participarían en estimulando la producción de glóbulos rojos. Bueno, Maca, ¿sí? te hago una pregunta. Por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, que estimulan a la producción de EPO. Eso va a producir y va a estimular a las células de la médula ósea y eso va a producir glóbulos rojos. Ya hemos hablado de la EPO, ¿bien? Ah, bien. Dame un ratito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la producción de glóbulos rojos tiene que ser controlada. Si bien es cierto, nosotros no tenemos una parte del organismo que cuente cuántos glóbulos rojos, vamos a tener que tener tal cantidad de glóbulos rojos que se pueda tener un adecuado número de transportadores de oxígeno, que esa es la hemoglobina, pero sin impedir el flujo sanguíneo, porque si una persona tiene muchísimos glóbulos rojos, claro, va a tener más transportadores de oxígeno, pero a la vez puede llegar a obstruir la circulación sanguínea. Y si esos glóbulos rojos ya no se pueden mover, el efecto es como que si no estuvieran, ¿bien? Ahora, nos vamos a fijar que existe un factor que va a ser el regulador más importante para la producción de glóbulos rojos. A ver, ¿qué es lo que vieron en el tutorial sobre esto? ¿O cuál es el factor que ustedes consideran que es el principal para estimular la producción de glóbulos rojos? El hierro puede ser. Y la eritropoyetina. No, a ver. A ver, la pregunta en el fondo es, a ver, Noelis dice la falta de oxígeno. Bien, ¿por qué la falta de oxígeno estimularía la producción de glóbulos rojos? Por la hemoglobina. A ver. Y porque el cuerpo busca compensar. Bien, entonces. Aumenta la producción. ¿Aumenta la producción de hemoglobina para qué? Para producir más glóbulos rojos. ¿Y con esto? Oxígeno. Para que aumente el transporte de oxígeno. Eso, transportar más oxígeno. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando aumenta el número de transportadores, aumenta el número de hemoglobina, aumenta el número de transportadores, estaríamos optimizando el llevar oxígeno a los tejidos. Entonces, el principal estímulo que va a regular la producción de glóbulos rojos va a ser la hipoxia tisular. O sea, que a esos tejidos les llegue menor cantidad de oxígeno. Principalmente existe un órgano que sensa esta hipoxia y produce algo a cambio. ¿Quién es ese órgano y qué es lo que produce? ¿El riñón no es? El riñón. Bien. ¿Y qué es lo que produce? Eritropoyetina. Muy bien, Santi y Bauti, muy bien. Entonces vamos a ver que la eritropoyetina es una hormona de características glicoproteicas y que regula la eritropoyesis. Ahora, el principal productor de eritropoyetina es el riñón, un 90%, pero también
tiene origen hepático. Entonces ustedes ven que un 90% la eritropoyetina es renal, van a entender por qué una persona con insuficiencia renal, donde su riñón no logre producir eritropoyetina suficiente, va a tener anemia. Ahora, en el feto, la producción de la eritropoyetina es al revés. Es principalmente en el hígado y una pequeña proporción en el riñón. Y en el adulto invierte esto, que quiere decir principalmente riñón y una pequeña proporción en el hígado. Si se está liberando eritropoyetina, la eritropoyetina va a tener un efecto sobre la médula ósea roja y lo que va a hacer es estimular la producción de un antecesor de los glóbulos rojos que se llama proeritroblasto a partir de unas células precursoras. Aparte de esto, está aumentando la velocidad por la cual los eritrocitos están pasando por cada una de sus etapas. Y de esta forma se va a acelerar la producción de glóbulos rojos. Pero si nosotros tenemos toda la EPO del mundo que queramos, si faltan los elementos para producir glóbulos rojos, o la médula ósea no se encuentra en condiciones, aún así, por más la cantidad de EPO que quiera, va a haber anemia. Ahora, existen diferentes factores que estimulan la secreción de la eritropoyetina. La hipoxia tisular es una. También la noradrenalina, también la adrenalina y algunas prostaglandinas. Ordenando un poquito, para generar un glóbulo rojo necesitamos eritropoyetina, necesitamos hierro, necesitamos ácido fólico, vitamina B12, médula ósea roja y necesitamos algunos otros estímulos hormonales. Esto es en resumen, no es exclusivo, acá faltan. Cuando un glóbulo rojo se forma, también va a tener que ir madurando. Y para esto van a ser esenciales la vitamina B12 y el ácido fólico. Estos dos son esenciales ¿para qué? Para la síntesis de ADN. Si faltan, se va a producir una alteración en ese ADN que va a ser normal o va a estar reducido. Y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de las anemias megaloblásticas. ¿Por qué creen ustedes que son necesarios los glóbulos rojos en los humanos? Mientras Por tanto, el oxígeno a los tejidos. ¿por qué? Por el oxígeno que dan a los tejidos para que hagan su función. Bien, ¿qué más? Porque son transportadoras de oxígeno. Muy bien, ¿por qué más? Recuerden que están llevando, son portadores de la hemoglobina, que la hemoglobina también tiene un importante rol como amortiguador ácido-base. También llevan anhidrosa carbónica, etc. Nosotros no podríamos vivir sin glóbulos rojos. Santi, ¿tenías una consulta? Sí, Maca, era con respecto a la EPO. Si bien la EPO es quien estimula cuando hay una disminución de los glóbulos, también actúa cuando hay un aumento. Cuando existe un aumento del número de glóbulos, es que depende cómo tú lo veas, porque existen personas que tienen una liberación excesiva de eritropoyetina y gracias a eso, y debido a esto tienen poliglobulia, un exceso en la producción de glóbulos rojos. En la normalidad estaría dado por esto, pero en la fisiología, si están aumentados los glóbulos rojos, estaría disminuida la eritropoyetina para no seguir produciendo glóbulos rojos. Porque esto nos permite tener la cantidad justa y no generar tantos glóbulos rojos que no pueda circular la sangre, por ejemplo. Ah, bien, perfecto. Bueno, y en el tema, perdón, aparte de anemia, ¿y la hipoxia? ¿Qué pasa con la hipoxia? Claro que también está la anemia y la hipoxia.
actúa en tanto en las dos como una anemia como una hipoxia Lo que en pasa la es que disminución. la anemia se va a traducir como una hipoxia tisular y eso es lo que es sensado. Ah, bien, perfecto, ¿Por qué? gracias. Porque como la hemoglobina lleva glóbulos rojos, entonces menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, vamos a tener menor transportador de oxígeno a los tejidos marcan hipoxia tisular y es lo que es captado por el riñón. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos a ver ahora la hemoglobina. Hemos hablado del glóbulo rojo, estamos hablando sobre dónde se producen los glóbulos rojos y también qué características tienen, y teníamos que llegar a este gran tema de la hemoglobina. Bueno, es una proteína, es globular, tiene estructura cuaternaria, es conjugada y está en el interior de los glóbulos rojos. ¿Por qué creen ustedes que la hemoglobina se encuentra en el interior de los glóbulos rojos y no se encuentra solita, libre? Porque sería más fácil producir hemoglobina y liberarla a la sangre que tener todo un sistema para generar células que sean contenedores de hemoglobina. Porque la hemoglobina por sí misma no puede ser transportada en la sangre. Pero a lo mejor podría viajar ahí junto, así como viajan los glóbulos rojos, como viajan las proteínas, a lo mejor podrían ahí. Porque es hidrosoluble. A ver, ¿qué más? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué efecto tiene la hemoglobina? ¿O qué efecto creen? Por eso les digo, y esto no es para preguntarles si saben o no saben, ¿bien? Con esta pregunta yo quiero llegar a otra parte, que cuando ustedes estudian y ustedes hacen preguntas, esa curiosidad, esa pregunta que quedó ahí molestando porque no la encontramos, les ayuda muchísimo. Yo a veces me preguntaba, decía, ¿por qué la hemoglobina no está suelta, no está libre? Hasta que encontré ahí un libro de hematología de la Universidad de Talca, tal cual. No es muy moderno porque están los libros que quedan libres para que todos los vean a veces, no son los últimos del año. Es del 2005, pero para algunas cosas está bueno. Y está ahí, tal cual. Buscan hematología Universidad de Talca y está para descargar legalmente por la misma universidad. Entonces, lo que hacen es explicar que la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos y no circula libre por dos motivos. Porque alrededor de un 3% de la hemoglobina filtraría por la membrana capilar hacia los tejidos o a través de la membrana glomerular y formaría parte del filtrado glomerular y se pierde. Ahora, la otra explicación es que la hemoglobina es una proteína que libre en el plasma lo que haría es ejercer una presión osmótica muy grande. Lo que haría es mayor que la que hacen todas las proteínas plasmáticas que están en este momento libres. Entonces, lo que haría es atraer agua y deshidrataría a los tejidos. Entonces, para evitar todo esto, es que la hemoglobina se encuentra contenida dentro de una membrana, en este glóbulo rojo. Maca, perdón, ¿Sí? se me cortó, ¿podría repetir así rapidito? A ver, primero voy a revisar algo de un libro que les compartió a modo de pequeño recreo. Gaspar, quiero ver ese libro y les cuento si es el que yo les había dicho. Bien, el libro que compartió Gaspar no es exactamente el que yo les hablaba, pero sí, ese libro me encanta. Y gracias, Gaspar, porque me evitaste tener que buscarlo. Miren, cuando estén estudiando, haciendo el cuestionario sobre qué es lo que son los proeritroblastos y todos estos precursores de los glóbulos rojos, este libro está súper bien. Es cierto que es del 2005, no hay textos más modernos en Google Libros de este autor, pero a mí me gusta. Y hay cosas que por el momento no han cambiado. Así que sirve para hacer los cuestionarios. Se llama RODAC de hematología. El otro libro que yo les digo, busquen en Google común
Universidad de Talca, Hematología. Y ahí tiene un libro. Y hay otro libro que se los he compartido y se los voy a pasar en el Simbalú. En el Simbalú de las clases, a ver. Sí, Maca, yo tengo el que decís vos, el de la Universidad de Talca, lo tengo descargado, pero no Ese. sé cómo pasarlo por acá. No, pero es que como está libre, todos trabajando con Universidad de Talca, el libro de hematología, lo van a encontrar. Así que no se preocupen porque ese libro está fácil para poder encontrar. Marti, por favor, ¿me puedes repetir tu pregunta? Y ese libro que les digo yo no es por medio de nadie, solamente está por medio de la universidad, no tienen que, para descargarlo es así, directo. Martina, acá, Agus, la editorial que compartió Agus, esa es, Agustina Altamirano. Martina, ¿estás ahí? Bueno, vamos a cortar el internet. Sí. Vamos a continuar. Gracias, Leila. Vamos a ver lo siguiente. Y de ahí vamos a volver con el tema cuando Martina... bueno, entonces, estamos hablando que dentro de los glóbulos rojos, principalmente hay hemoglobina. Hay otras sustancias, pero también hay hemoglobina. Cuando nosotros estudiemos sobre la hemoglobina, vamos a tener que analizar su composición. Entonces, vamos a ver que está compuesta por 4 subunidades. Cada una está compuesta por una cadena de globina, que es la parte proteica, y lo otro es por un grupo hemo. Y el grupo hemo está compuesto por algo que se llama protoporfirina 9 y hierro. Las cadenas de globina son 4, y acá necesito que súper pongan atención. Estas cadenas de globina, que son 4, se van a organizar en pares, en parejas de globinas idénticas. En el adulto, vamos a tener que pueden existir 3 tipos de hemoglobina: hemoglobina fetal, hemoglobina A2 y hemoglobina A. Ahora, ¿qué tienen en común estas 3 hemoglobinas? Están formadas por cadenas de globina, tienen hierro, tienen el grupo hemo, tienen la protoporfirina 9, etc. Y tienen 2 cadenas alfa. Esas de cadenas de globina se van a dividir en alfa y no alfa. Entonces, las hemoglobinas que puede tener una persona normal se caracterizan porque todas tienen 2 alfa. 2 cadenas que son alfa. La diferencia, lo que va a marcar que sea fetal, que sea A2 o que sea A, la va a generar la cadena no alfa. ¿Bien? Entonces, la no alfa va a ser diferente para la fetal, para la A y la A2. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes se pongan a investigar y yo les pregunte, ¿cómo están compuestas las cadenas de globina o qué tipo de cadenas de globina tienen las hemoglobinas? Ustedes me van a escribir en la mayor parte de los casos que están compuestas por cadenas 2 alfa y 2 beta. ¿Por qué? Porque los libros explican así, pero lo que los libros no les dicen, en su mayoría, es que están hablando de la hemoglobina principalmente que se encuentra en el adulto, la hemoglobina A. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es el esquema general de la hemoglobina tipo, una hemoglobina como la estructura general? Entonces ustedes dicen, tiene 4 cadenas de globina, tiene 4 grupos hemo, tiene hierro, tiene protoporfirina, y dentro de las cadenas de globina tiene 2 alfa y 2 no alfa. Y ahí es suficiente. Ahora, si yo les preguntara en cambio, específicamente por una hemoglobina en especial, ahí me tendrían que decir
para la fetal, para la A y la A2, es determinada cadena. Ya vamos a entrar exactamente con el nombre de la cadena. ¿Quedó alguna duda hasta acá? Maca, en los adultos son 3 tipos de hemoglobina. Sí, pero ahí van a encontrar una diferencia, porque lo que sucede es lo siguiente, que el blanco de bioquímica en algunas ediciones dice que las hemoglobinas en el adulto son A y A2, pero otros libros les dicen A, A2 y fetal. Yo prefiero trabajar con A, A2 y fetal. ¿Por qué? Porque la fetal tiene un porcentaje súper mínimo, que puede ser incluso 0. Entonces, para que no se confundan, es A, A2 y fetal, que desde 0 hasta un 1%, menos de un 1%, muy poquito en el adulto normal. Trabajando así también me da más herramientas para que podamos analizar las hemoglobinas. Bueno, la principal producción de hemoglobina se da a nivel de los eritroblastos, ya la vamos a hablar, y muy poquito se da a nivel del reticulocito. Existen muchas características que nosotros vamos a obviar, y vamos a hablar que el reticulocito es el último estadio dentro de la formación de glóbulos rojos que produce hemoglobina. Es decir, el reticulocito maduro no produce hemoglobina. Si yo les pregunto cuáles son los tipos de hemoglobina normales en el ser humano, ustedes me van a decir una gran cantidad de hemoglobina. O sea, me van a decir hemoglobinas Gower A, Gower 1, Gower 2, las Portland, etcétera, fetal, A y A2. Porque yo les pregunté en general. Bien. Esto lo pueden ordenar considerando primero hemoglobinas transitorias, embrionarias, hemoglobina fetal, hemoglobina A y hemoglobina A2. Y reducen todo esto porque no necesito que trabajen con distintos nombres. Basta con que para la parte del embrión digan embrionarias, hemoglobinas embrionarias transitorias. Hemoglobina fetal luego, hemoglobina A y hemoglobina A2. Y con eso estamos englobando todos los tipos de hemoglobina que pueden suceder, que se van a desarrollar, ya sea en el periodo embrionario, en el fetal o en el adulto. Maca, ¿Sí? con hemoglobina embrionaria transitoria, ¿a qué se refiere eso? Esas hemoglobinas que tiene solamente el embrión. Por ejemplo, hay unas que se llaman Gower, Gower 1, Gower 2 y las Portland. Sí, eso estaba viendo por eso, pero ¿y las fetales después de que naces, digamos? Y después la A2 y la A es cuando sos adulto. Claro, entonces en el embrión tenemos esta. Luego en la embriogénesis temprana y hasta la gestación y al nacimiento, vamos a tener las mayores cantidades acá de la hemoglobina fetal. Y dependiendo, y como diga el libro, podemos encontrar que al nacimiento tenemos hemoglobina fetal y una pequeña cantidad de hemoglobina A. Depende del libro, ¿eh? Cómo se los van a indicar. Pero ¿qué va a suceder? Luego de nacer, la hemoglobina fetal va a comenzar a disminuir paulatinamente. Y la hemoglobina A y la A2 van a comenzar a aumentar. De manera que alrededor del año ya se va a adquirir el patrón adulto, que va a ser la hemoglobina fetal muy, muy, muy bajita, trazas, dicen algunos libros, la hemoglobina A en un 95% aproximadamente y la hemoglobina A2 alrededor de un 3,5%. Entonces, vamos ordenando. En el adulto, alrededor del 97% de la hemoglobina es hemoglobina A. Y esta hemoglobina A tiene cadenas. A ver, ¿me pueden decir, y se los voy a preguntar para ver cómo quedó, cómo está compuesta una hemoglobina tipo? ¿Cuál es la estructura de una hemoglobina tipo?
Por por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa-globina y 2 beta-globina. No, ahí está, eso es lo que quiero que veamos. La hemoglobina tipo sería como una hemoglobina representativa, que vemos así. O sea, si yo les digo, a ver, me gustaría saber cómo se genera una hemoglobina, pero no quiero, que estén presentes en el adulto, pero no quiero saber, no me digas ni la A ni la A2, resúmemelo todo. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a tener, a ver, Juli. Que sea una hemoglobina con 2 cadenas alfa y 2 no alfa. Bien, 2 cadenas alfa y 2 no alfa, así. Bien, y luego, esto sería la parte de la globina. Y también vamos a tener la parte del hemo. ¿Cómo no olvidarse sobre los elementos de la hemoglobina? Porque es hemoglobina. La hemo. ¿Se acuerdan cómo está formado el grupo hemo? Por Protoporfirina. Bien. Protoporfina 9 hierro. Bien, muy bien Santi y muy bien Guillermina. Protoporfirina 9 y hierro. Y luego las cadenas de globina es la parte proteica y está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 no alfa. Bien, esto es lo esencial. Después algunos hablan que además tiene algo que se llama difosfoglicerato, pero no quiero que trabajemos con eso, ya vamos a entrar en ese detalle. Quedémonos con esto solamente, ¿bien? Entonces, vamos a tener que si en cambio yo les digo ahora, me pueden decir en qué se diferencian los distintos tipos de hemoglobina que puedes encontrar en un adulto, y ahí, ¿sobre quién van a tener que hablar si yo les pido la diferencia? Las cadenas alfa, beta. De la Cadenas no alfa. Cadenas no alfa. Muy bien, y en eso nos vamos a fijar ahora. Entonces, la hemoglobina A es como el 97% de la hemoglobina de los adultos. Tiene 2 alfa y 2 no alfa, y esas 2 no alfa se llaman beta, cadenas beta. En la hemoglobina A2, vamos a ver que ahora es un 2,5% de la hemoglobina total de los adultos, y van a ser, las no alfa van a ser delta. Y la hemoglobina fetal, que en los fetos es la principal proteína respiratoria, o sea, la parte que está participando en transporte de oxígeno en el feto, pero que en el adulto tiene una cantidad mínima y puede no tener, acá va a estar formada por 2 cadenas alfa y 2 gamma. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué letra empieza la cadena no alfa de la hemoglobina A? ¿Por qué letra empieza la cadena no B. alfa? B, una B alta, bien. En el caso de la A2, ¿cuál es la letra con que empieza su cadena no alfa? La D, bien. Y en el caso de la fetal, ¿por qué letra empieza su cadena no alfa? Gamma. ¿Cómo? Gamma. ¿Pero por qué letra empieza? La G. La G. Eso necesitaba que tuvieran eso. Entonces, tenemos la B, la D y la G. ¿Se les ocurre si podemos crear alguna palabra con esto? Tenemos una B, una D y una G. ¿Podremos formar alguna palabra? Bodega. Bodega. Bien. Entonces, ustedes se van a imaginar un glóbulo rojo como que ustedes están entrando a una bodega. Esta es otra parte y es otra técnica de estudio. Cuando ustedes involucran sentimientos, emociones, visualización, aprenden más rápido. Santi. Maca, tengo una duda. Cuando hablamos de la A, la A2 y la fetal, estamos hablando en formación de la cadena, la que no es alfa. Eso, la no alfa, muy bien. Pero las tres tienen también alfa, ¿no es cierto? ¿O Sí. solamente No. la que no? Bien, todas tienen 4 cadenas de globina y esas están ordenadas en pareja.
Entonces, se dividen en 2 alfa y 2 no alfa. Para la A2 y la fetal, la alfa es la misma. Todos tienen 2 alfa. Entonces, la diferencia viene dada por la otra cadena, la no alfa. Ok, gracias. Beta, delta o gamma. O sea, en el fondo, la A2 tiene delta, no tiene beta, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes se imaginan el glóbulo rojo como una bodega. Ustedes La A, ¿cuál? necesitan buscar algo y imaginen y ven una bodega. Entren a esta bodega y cuando entren a esta bodega van a ver que hay mucho de algo. ¿Qué es lo que van a encontrar mucho? Vino. Bien, pero vamos a pasar a hemoglobina, Gonza. ¿Cuál hemoglobina en esta bodega vas a encontrar muchísimo? La tipo A. La A. Bien, entonces vamos a encontrar muchísima hemoglobina A y yo quiero empezar a revisar y de repente encuentro un poquitito de, voy a encontrar un poco de, ¿qué otra cadena voy a encontrar? ¿Qué otra hemoglobina? A2. 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 Y así tengo que revisar, pero me canso así hasta que me agoto buscando y quizás encuentro, ¿cuál? La fetal. La fetal. La fetal. Bien, y todo esto en nuestra bodega y esa bodega es ese glóbulo rojo. ¿Y por qué es bodega? Porque está formada por las cadenas beta, delta y gamma. Y en ese orden están en el orden del porcentaje. Si yo les pregunto, ¿quién tiene más? Y no se acuerdan, fíjense en bodega. ¿Cuál es la que está primero? La B, de beta, de A2, de A1, perdón, A1, la A. Pues les explico por qué no es A1. Después les digo la cadena, ¿cuál viene la que tiene menor cantidad? G La de gamma. Y esa venía de fetal. ¿Bien? Bueno, esta es otra forma de poder estudiar. Si ustedes involucran visualización, involucran sentimientos, emociones, es más fácil aprender. A ver, Cristian, ¿me habías hecho una consulta? Sí, entonces en la A se diferencia en la beta. Exacto. Y en los adultos también tenemos la beta. En los adultos tenemos, sí, miren, si ustedes en este momento pueden revisar el libro que compartió Gaspar, el de hematología, el ROC, ahí vamos a ver si podemos encontrar, y ahí hay un cuadro que les va a aclarar todo. A ver, lo podemos dejar después. Es el cuadro 9.2. Si ustedes escriben sobre las hemoglobinas normales, en ese libro van a encontrar un cuadro que les explica todas las hemoglobinas que encuentran en el adulto. Maca, ¿Sí? las que tenemos que tener en cuenta son en el adulto son solamente esas 3, o vas a preguntar por más, o tenemos que investigar por otras. Sí. No, en el adulto no vamos a encontrar más. Ok. Bien, entonces ustedes tienen que ver que van a encontrar que puede que no encuentren hemoglobina fetal o esté muy bajita. Pero en general vamos a ver, miren, a ver, voy a ver si me sirve esto para poder explicarles. A ver, acá. Bueno, esto es lo que dice Rock en su resumen. Dice, la molécula de hemoglobina está formada por 4 grupos hemo, que es protoporfirina más hierro ferroso, y 2 pares de cadenas distintas de polipéptidos. Cada hemo se combina con una cadena de polipéptidos. La hemoglobina presente en los eritrocitos transporta oxígeno en los tejidos. La síntesis de hemoglobina es regulada por hormonas, tensión de oxígeno en los riñones y enzimas en la vía de síntesis del hemo. El efecto Bohr explica el efecto del pH sobre el mecanismo de liberación de oxígeno en la hemoglobina. No vamos a ver eso. Las 3 hemoglobinas normales del adulto son A, A2 y fetal. Y de estas, la predominante es la A. Ahora, es probable que en este libro
y no lo sé porque veo una marquita ahí, digan A1. Ustedes solamente digan hemoglobina A. ¿Bien? Porque después vamos a ver que la hemoglobina A tiene distintas fracciones. Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos diabetes mellitus, vamos a hablar sobre esto. Y quiero ver, acá está el cuadro. Bien. ¿Ven este cuadrito que está donde tengo la manito? Sí. Bien. Acá dice, el momento intrauterino, en la embriogénesis temprana, tenemos estas hemoglobinas, Gower 1, Gower 2 y Portland. Luego, en la embriogénesis temprana, alcanza su máximo en la mitad de la gestación y comienza a declinar con rapidez antes del nacimiento, es la hemoglobina fetal, cadenas alfa y cadenas gamma. Al nacimiento podemos tener hemoglobina fetal en un 60 al 90% y hemoglobina A en un 10 a un 40%. Ahí probablemente dice A1, ustedes trabajen solamente como A. Y en la edad adulta tenemos una hemoglobina fetal menor de un 1 a un 2%, muy poquito. Algunos libros incluso dicen trazas. Tenemos la hemoglobina A2 en un menor a un 3,5% y la hemoglobina A, que es alfa y beta, vamos a tener mayor a un 95%. Y acá tienen todo el cuadro de las hemoglobinas. Bueno, vamos a continuar. Disculpe, doctora, ¿esto lo va a subir al símbolo? Sí, tengo que poner el enlace del libro. ¿Bien? Bien. Me falta colocarlo, porque los que les he puesto cosas, me falta actualizarlo, pero no he puesto todavía sobre este libro porque estaba esperando encontrar el enlace, pero ya Gaspar me ayudó con eso. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir repasando. Hemos hablado sobre la hemoglobina A, la A2 y la fetal. Y sería interesante que ustedes fueran haciendo comparaciones, en qué se parecen y en qué se diferencian. Vamos a hablar un poquito sobre los distintos estadios por los cuales pasa un glóbulo rojo. Y acá tenemos. Bueno, un glóbulo rojo va a pasar, y ya sé que todavía no se los he compartido, un glóbulo rojo va a pasar por diferentes, ahí está, por diferentes fases. Vamos a estudiar desde el proeritroblasto. Tenemos proeritroblasto, fíjense la relación entre el núcleo y el citoplasma. Luego eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático. Fijen la cantidad, la comparación entre ese citoplasma y ese núcleo. El reticulocito y el glóbulo rojo maduro. Fíjense la diferencia entre el ortocromático y el reticulocito. El reticulocito ya no tiene núcleo. Ahora, si nosotros analizamos esto mismo, y este libro tiene un pequeño error, pero ya se los comento, vamos a ver acá, usan otra nomenclatura, pero el pronormoblasto es el proeritroblasto. Normoblasto es eritroblasto. Entonces, vamos a ver, fíjense, la relación del tamaño celular. El tamaño celular va disminuyendo a medida que nos movemos desde un proeritroblasto hacia un reticulocito y hacia un eritrocito maduro. Luego, vamos viendo que esta relación entre el núcleo y la célula también va cambiando y el núcleo cada vez es más pequeño hasta el punto de momento de que es eliminado. La cantidad de hemoglobina va a aumentar. En algún momento se va a estar produciendo hemoglobina y luego el eritrocito ya no va a producir más hemoglobina. ¿Por qué me servía este esquema? No es por esto. Y esto también tiene un error, pero quiero que vean una cosa, que en la médula ósea nosotros vamos a tener hasta el reticulocito. Y luego este reticulocito va a pasar a la sangre, y esto es lo que le falta a este esquema. Y este reticulocito 1 o 2 días después de que está en la sangre, termina de modificarse, de madurar y se transforma en un eritrocito maduro. Ahora, ¿de qué forma creen ustedes que yo puedo evaluar la actividad
productora de glóbulos rojos de la médula ósea? Fijándome en qué, o pidiendo qué. Un hemograma. Algo aparte, algo que tengo que pedirlo aparte. ¿Cuál es el último estadio en la maduración de glóbulo rojo que se encuentra en la sangre antes del glóbulo rojo en sí? En los reticulocitos. Los reticulocitos. Entonces, los reticulocitos me van a permitir evaluar la actividad productora de glóbulos rojos de esa médula ósea. Y eso lo vamos a utilizar y va a ser importante cuando veamos la clasificación de los glóbulos rojos. Bueno, sobre los reticulocitos es importante que sepan lo siguiente, que como sale en el esquema es el último estadio en el proceso de diferenciación de un glóbulo rojo maduro antes de ser glóbulo rojo maduro, que se puede encontrar en la médula ósea y en la circulación está 1 a 2 días. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿El último sería el eritrocito de la médula ósea o el eritrocito pasado los 2 o 3 días? Al final, el último. Acá, el último estadio, así, sin ponerle la clasificación, es el reticulocito. ¿Bien? Pero en la sangre, vamos a encontrar reticulocitos. ¿Cuánto tiempo van a estar estos reticulocitos en la sangre? 1 o 2 días y se van a transformar. Gracias. Entonces, antes del eritrocito en sangre vamos a encontrar el reticulocito. Ahora, ¿cómo salen de la médula ósea? Lo que pasa es que la médula ósea tiene cerca capilares sanguíneos. Entonces, a través de poros de la membrana de estos capilares, van a salir por diapedesis los reticulocitos y llegan a la sangre. El valor de referencia, si en promedio podemos encontrar alrededor de un 1% que van a ser reticulocitos. Depende de la tabla que estén utilizando, yo tengo un valor promedio. Ahora, conocer su número nos permite clasificar las anemias en... ¿Se acuerdan cómo podemos clasificar las anemias según los reticulocitos? A En regenerativa y regenerativa, Y a regenerativas. Bien, ¿y el otro nombre? Morfológicas. Periféricas. Bien, central. entonces, según los reticulocitos, las anemias se pueden clasificar en central o regenerativa o periférica y regenerativa, que es lo mismo. Y y la clasificación morfológica es otra clasificación según el aspecto, lo que vemos del glóbulo rojo. Antes de continuar, necesito que repasemos los índices eritrocitarios, que van a ser parámetros que me van a dar información sobre el volumen de un glóbulo rojo, sobre su hemoglobina, sobre su concentración de hemoglobina, etc. Vamos a trabajar solamente estos tres, que va a ser BCM, HCM y CHCM. Bueno, si yo quiero clasificar un glóbulo rojo y quiero saber si es normocítico, microcítico y macrocítico, ¿en qué me voy a tener que fijar? ¿En cuál índice eritrocitario? En el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio. Muy bien. Entonces, lo único que tienen que tener claro es que a mí el hemograma me indica números. Me habla del volumen corpuscular medio, pero necesitan confirmarlo con el frotis. O sea, una cosa es tener números, pero siempre necesitamos poder ver, que nos digan cómo está la serie blanca, la serie roja, qué pasa con las plaquetas. En cambio, si yo necesito saber cuánto es el contenido de hemoglobina promedio de cada glóbulo rojo, ¿en cuál parámetro me voy a fijar? ¿En cuál índice? El CHCM. HCM, el de hemoglobina corpuscular medio. El que me habla del contenido. Bien. Ahora, en cambio, si yo necesito saber la concentración de hemoglobina que tienen en promedio los glóbulos rojos de una muestra, ahí voy a fijarme en el
CHCM. CHCM. Bueno. Ahora, ¿en qué creen Maca. ustedes que parecen? ¿Sí? ¿Podrías repetir para qué se usaba el BCM? Bien, el BCM nos otorga información sobre el volumen del glóbulo rojo. Entonces me permite esto clasificarlos en microcíticos, normocíticos y macrocíticos. Bien, bueno. Ahora, ¿en qué se parece el HCM y el CHCM? Que miden la hemoglobina, pero el CHCM mide la concentración. Bien, bien. A ver, vamos a hacer una analogía. ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo de la cantidad de sodio y la diferencia con la natremia? Esto es algo similar. Porque la natremia era la concentración de sodio. Esta sería relacionada como el equivalente al CHCM. Entonces, la cantidad de sodio que era diferente, la cantidad sería relacionando con el HCM. Bueno, yo no sé cómo lo hayan estudiado esto con sus tutores, pero hay un artículo que es bastante antiguo, pero todavía sirve, y se llama hematología o hemograma de la clínica Las Condes. Así lo pueden encontrar. A ver. Se llama Interpretación Clínica del Hemograma. Revista Médica Clínica Las Condes. Bien, cierto que es antiguo, pero sirve para que vayan entendiendo, porque analiza cada uno de estos factores y también tiene valores de referencia para el hemograma y tiene otras características que les pueden servir para los tutoriales. Bueno, vamos a ver. Disculpe, doctora. ¿Sí, Emi? ¿Puede repetirlo? ¿Cómo sale en internet? Sí, dame un ratito porque déjame buscar acá. Ahí lo mandé, Maca. Ahí lo mandé por el chat. Bien, ahí lo mandó Azul, Emi. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver a qué parte nos lleva esto. ¿Sí? A mí me quedó una duda con el HCM y con el CHCM. El HCM es el que mide la hemoglobina total en todos los glóbulos rojos. No, es una hemoglobina, muy buena pregunta. El HCM y el CHCM nos dan el promedio de hemoglobina, se relacionan con la hemoglobina promedio de cada glóbulo rojo. ¿Bien? La cantidad es el HCM, la concentración el CHCM. En cambio, cuando nosotros nos fijamos en la cantidad de hemoglobina de un hemograma, donde dice hemoglobina en gramos por decilitro, ahí lo único que hace es sacar una relación que nos dice cuánta hemoglobina encuentro en esa muestra. ¿Bien? No me habla por separado de los glóbulos rojos. Los índices eritrocitarios son los que me van a dar información por separado de estos glóbulos rojos. ¿Bien? Sí, Maca, gracias. Ya hablamos de los estímulos para la producción de glóbulos rojos y nos está quedando el tema de anemias. Bueno, déjenme ver algo. Bien, les voy a colocar una preguntita. Solamente, bueno, me llegan las respuestas, me llegan los correos de qué contestaron, ¿bien? Pero sobre eso no puedo hacer nada, no puedo sacar eso. Pero les voy a poner una encuesta y les pido por favor que la contesten. ¿Les llegó? ¿Pueden ver una pregunta? Sí. Sí, doctora. Se entiende por anemia la disminución de glóbulos rojos, el número de glóbulos rojos, la concentración sanguínea de hemoglobina o del hematocrito. Bien, vamos. Maca, a mí no me llegó. O sea, se me fue rápido. A mí tampoco, no me llegó nada. En la parte de actividades. Fíjense acá, a ver, yo voy a la parte donde dice... Ahí lo encontré. Es donde están los tres formitas.